Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tengo algo jugosito que contarles. Como ya pudieron leer en el título, hoy vamos a hablar de un tema que me han estado preguntando muchísimo en los comentarios, en Instagram, en todas partes. Y sí, señoras y señores, vamos a hablar de Demet. Nuestra querida Demet Özdemir y el dramón que se está viviendo en su vida amorosa. Prepárense porque esto está que arde. Pero antes de empezar con todo el chismorreo, quiero aprovechar este momento para pedirles un favorcito muy especial. Si son nuevos por aquí y les gustan los vídeos sobre farándula turca, noticias de celebridades y análisis de todo el drama que se vive en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que no se van a arrepentir. Además, si ya son parte de esta familia, un saludo enorme y un abrazo virtual gigante para ustedes. Gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Demet es una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento. Su carisma, su belleza y su talento la han catapultado a la fama internacional. Y por supuesto, su vida amorosa siempre ha sido objeto de interés público. Todos recordamos su relación con Can Yaman, que fue un verdadero torbellino de emociones, idas y venidas, y un final que, seamos honestos, nos dejó a todos con el corazón roto. Pero bueno, eso ya es historia pasada, ¿o no? Resulta que en los últimos días han surgido rumores, pero rumores muy fuertes, de que Can Yaman no la está dejando en paz a Demet. Sí, lo que escucharon. Al parecer, después de su separación, Can ha estado tratando de contactar a Demet de manera persistente, lo que ha generado mucha incomodidad y frustración en la actriz. Obviamente estos son solo rumores, pero la fuente de estos rumores es bastante confiable, y la verdad es que, conociendo el historial de la relación entre ellos, no me extrañaría nada que esto fuera cierto. Incluso se dice que amigos en común han tenido que interceder para que Can cese sus intentos de comunicación. ¿Será cierto que el fuego donde hubo cenizas aún quema? Para entender mejor el contexto, vamos a recapitular un poco la historia de amor entre Demet y Can. Se conocieron durante las grabaciones de la exitosa serie Erkenci Kuş, donde la química entre ellos era innegable. Madre mía, esa química traspasaba la pantalla. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y la relación entre Demet y Can se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales y en la prensa del corazón. Había fans que vivían y respiraban por esa pareja. Eran la pareja del momento. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos románticos en las redes sociales y en entrevistas. Los fans estaban encantados con esta pareja, y muchos incluso soñaban con una boda. Imagínense la locura que se hubiera desatado si se hubieran casado. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, los celos y las diferencias personales comenzaron a erosionar la relación. La fama tiene un precio muy alto, mis amores. Hubo muchos rumores de infidelidades, de discusiones acaloradas y de problemas de ego entre ambos. Los egos inflados son un clásico en este mundillo. La relación se volvió tóxica y finalmente decidieron separarse. La ruptura fue muy dolorosa para ambos y también para los fans, que se sintieron traicionados por el fin de esta historia de amor que parecía perfecta. Nos vendieron un cuento de hadas que resultó ser una pesadilla. Después de la ruptura, Demet y Can tomaron caminos diferentes. Demet se enfocó en su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes de Turquía. Demet es una reina, lo digo y lo sostengo. Can, por su parte, también siguió trabajando en proyectos internacionales, aunque su carrera no ha despegado tanto como la de Demet. Ay, Can, parece que la sombra de Demet es muy larga. Ahora bien, volviendo al tema principal de este vídeo, ¿por qué Can Yaman no deja en paz a Demet? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que Can todavía está enamorado de Demet y que no ha podido superarla. El amor es ciego, pero a veces también es muy terco. Otros creen que Can está celoso del éxito de Demet y que quiere llamar la atención para relanzar su carrera. La envidia, ese pecado capital. Y otros, más maliciosos, sugieren que Can está tratando de sabotear la vida amorosa de Demet, ya que la actriz actualmente está casada con el cantante Oğuzhan Koç.
Uy, esto ya se pone turbio, turbio. Sí, señoras y señores. Demet Özdemir está casada con Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento multitudinario que acaparó todos los titulares y que generó mucha controversia entre los fans. Una boda digna de la realeza turca. Muchos fans de Demet no están de acuerdo con su relación con Oğuzhan, ya que lo consideran un hombre poco atractivo y sin talento. El amor es subjetivo, pero los fans tienen derecho a opinar. Además, algunos rumores apuntan a que Oğuzhan es muy celoso y posesivo con Demet, lo que ha generado tensiones en la relación. ¿Celos en el paraíso? No me lo esperaba. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según los rumores, Can Yaman está aprovechando las tensiones en el matrimonio de Demet y Oğuzhan para tratar de reconquistar a la actriz. Can no se rinde, señores. Al parecer, Can ha estado enviando mensajes a Demet, llamándola por teléfono y hasta apareciendo en lugares donde sabe que ella va a estar. Esto ya roza el acoso, vamos a ser honestos. Esto ha generado mucha incomodidad en Demet, quien le ha pedido insistentemente a Can que la deje en paz y que respete su matrimonio. Demet está harta, y no la culpo. Pero Can, al parecer, no está dispuesto a renunciar tan fácilmente. Los rumores indican que Can está convencido de que Demet todavía siente algo por él y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad. Can vive en su propio mundo, al parecer. Esto ha generado mucha preocupación en el entorno de Demet, quienes temen que Can termine arruinando su matrimonio y su carrera. El círculo cercano de Demet está en alerta roja. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Ahondando un poco más, fuentes cercanas a Demet aseguran que la actriz se siente acosada por la insistencia de Can. No solo son los mensajes y las llamadas, sino también la constante presencia en eventos y lugares frecuentados por Demet. Se dice que en una ocasión, Can apareció en un restaurante al que Demet había ido a cenar con Oğuzhan, creando una situación sumamente incómoda y tensa. Imagínense la escena. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Además, estas mismas fuentes afirman que Demet ha intentado por todos los medios evitar el contacto con Can, bloqueando su número de teléfono y pidiendo a sus amigos en común que no le faciliten ninguna información sobre su paradero. Sin embargo, Can parece estar dispuesto a todo para volver a acercarse a ella, incluso a traspasar los límites de lo razonable. La obsesión no es amor, mis amores. Ahora, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Can Yaman esté realmente acosando a Demet Özdemir. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la credibilidad de las fuentes que los han difundido hacen que sea difícil ignorarlos. Cuando el río suena, agua lleva. Además, es importante tener en cuenta el historial de la relación entre Demet y Can. Como mencioné anteriormente, su relación fue muy intensa y pasional, pero también muy conflictiva y tóxica. Es posible que Can esté reviviendo viejos sentimientos y que esté tratando de repetir la historia, aunque eso signifique perturbar la vida de Demet. Can vive en el pasado, en un bucle infinito. Pero, ¿qué dice Oğuzhan de todo esto? Pues, según fuentes cercanas a la pareja, el cantante está furioso con la actitud de Can y ha tenido fuertes discusiones con Demet al respecto. Los celos y la inseguridad están haciendo mella en su matrimonio, y la sombra de Can Yaman se cierne sobre su relación como una amenaza constante. Pobre Oğuzhan, no se merece esta situación. Además, se rumorea que la familia de Demet tampoco está contenta con la insistencia de Can, y le han pedido a la actriz que tome medidas legales si la situación persiste. La salud mental de Demet es lo más importante y su familia está dispuesta a protegerla a toda costa. La familia es lo primero, siempre. En cualquier caso, lo que está claro es que la vida amorosa de Demet Özdemir sigue siendo un tema de interés público y que cualquier noticia relacionada con ella genera un gran revuelo en las redes sociales y en la prensa del corazón. Demet es una estrella, y su vida es un reality show. Esperemos que Demet pueda manejar esta situación de la mejor manera posible y que pueda encontrar la felicidad que tanto se merece. Demet se merece ser feliz, con o sin Can Yaman. Para añadirle más leña al fuego, algunos medios turcos han publicado fotos de Can Yaman en lugares cercanos a la casa de Demet, lo que ha alimentado aún más los rumores de acoso. Estas fotos, aunque no son concluyentes, han generado una gran indignación entre los fans de Demet, quienes han expresado su apoyo a la actriz y han criticado duramente la actitud de Can. Los fans de Demet son una legión, y no se andan con chiquitas.
Además, algunas feministas turcas han alzado la voz para denunciar el supuesto acoso de Can a Demet, calificando su actitud como machista y obsesiva. Estas feministas han pedido a los medios de comunicación que no normalicen este tipo de comportamientos y que se solidaricen con Demet. El feminismo turco está en pie de guerra. Por otro lado, algunos fans de Can Yaman han salido en su defensa, argumentando que los rumores de acoso son falsos y que el actor simplemente está intentando recuperar el amor de Demet. Estos fans afirman que Can es un hombre bueno y que nunca haría daño a Demet. La defensa de Can tiene sus propios argumentos, aunque sean discutibles. La verdad es que la situación es muy delicada y compleja, y es difícil saber qué está pasando realmente entre Demet y Can. Lo que sí es cierto es que la vida amorosa de Demet Özdemir está siendo objeto de una gran polémica, y que la actriz está pasando por un momento muy difícil. Pobre Demet, no se merece todo este drama. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este chismorreo sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios abajo contándome qué opinan de toda esta situación. ¿Creen que Can Yaman realmente está acosando a Demet? ¿Creen que Demet y Oğuzhan Koç están felices en su matrimonio? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.